Hay cosas en la vida que marcan a un hombre para siempre, que dividen su existencia en un antes y un después. Para Joaquín Herrera, ese momento llegó en una tarde de diciembre en San Esperanza, cuando sus ojos encontraron los de ella. Esperanza estaba siendo subastada como un objeto, pero había una llama en su mirada que ardía más fuerte que el sol del desierto. Él tenía solo una moneda de oro en el bolsillo, todo el dinero que le quedaba en el mundo. No sabía aún que esa moneda no solo salvaría la vida de ella, sino que transformaría para siempre su propia alma solitaria. Hola. Antes de continuar con esta increíble historia, nos encantaría saber de dónde nos acompañas. Déjanos un comentario contándonos desde qué país o ciudad estás viendo este video. Nos emociona saber que nuestra comunidad se extiende por todo el mundo. El polvo se levantaba en pequeñas nubes bajo las patas de mi caballo mientras cabalgaba hacia San Esperanza. Llevaba 3 días sin hablar con nadie, 3 días alimentándome solo de carne seca y agua tibia. La soledad era mi compañera más fiel desde hacía años, pero esa tarde algo en el aire parecía diferente. Mi nombre es Joaquín Herrera, y si me preguntas qué me trajo a ese pueblo perdido en el desierto de Sonora, te diría que fue el destino, aunque en ese momento pensé que solo era la necesidad de conseguir provisiones y tal vez una cama decente por una noche. San Esperanza no era más que una colección de edificios de adobe desperdigados alrededor de una plaza central, con una iglesia que había visto mejores días y un salón que prometía ser mi primera parada. Pero cuando llegué a la plaza me encontré con algo que no esperaba, una multitud reunida alrededor de un estrado de madera improvisado. Al principio pensé que era alguna celebración local, quizás una fiesta religiosa o un mercado, pero cuando me acerqué lo suficiente para escuchar las voces, mi sangre se heló. No era una celebración, era una subasta, y no estaban vendiendo ganado. ¡50 pesos de plata!, gritaba un hombre gordo con sombrero de charro. La muchacha vale más que eso. Me quedé paralizado en mi montura. En el centro del estrado, con las manos atadas a la espalda, había una joven de no más de 22 años. Su cabello negro caía en ondas sobre sus hombros, y a pesar de la humillación de su situación, mantenía la cabeza en alto con una dignidad que me partió el alma. ¡60 pesos! Gritó otro hombre desde la multitud. La joven giró la cabeza, y por un instante, nuestras miradas se encontraron. Sus ojos eran del color de las esmeraldas que una vez vi en un collar que perteneció a mi madre. Pero no era solo su color lo que me impactó. Era la furia contenida en ellos, el fuego que ardía a pesar de las lágrimas que se negaba a derramar. Desmonté del caballo sin pensar, empujando a los hombres que bloqueaban mi vista. En el estrado, un hombre mayor de bigotes blancos y traje elegante sostenía una cadena dorada, claramente el organizador de esta atrocidad. «¡Vamos, caballeros!», decía con voz melosa. «Esperanza Morales es joven, fuerte y sabe cocinar. Será una excelente adquisición para cualquier rancho». El nombre resonó en mi mente. Esperanza. Qué cruel ironía que una joven llamada Esperanza fuera vendida como ganado, perdiendo toda esperanza de libertad. «¡80 pesos de plata!», gritó un hombre con cicatrices en la cara. Mi mano se cerró instintivamente alrededor de la única moneda de oro que llevaba en el bolsillo. Era todo lo que me quedaba después de 3 meses viajando por el desierto, todo lo que tenía entre yo y la pobreza absoluta. Pero cuando volví a mirar a Esperanza, cuando vi cómo sus manos temblaban a pesar de su aparente fortaleza, algo dentro de mí se quebró. «¡Una moneda de oro!», grité, levantando la mano. La multitud se quedó en silencio. Todos se volvieron para mirarme, algunos con sorpresa, otros con envidia. El subastador sonrió como un buitre que ha encontrado carroña fresca. «¡Una moneda de oro del caballero del fondo!», anunció. «¿Alguien ofrece más?».
Los murmullos se extendieron entre la gente. Una moneda de oro valía más de lo que la mayoría de esos hombres veían en meses. Vi la expresión de derrota en los rostros de los otros postores. «¡Una moneda de oro a la una!», gritó el subastador. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todo el pueblo podía escucharlo. ¿Qué demonios estaba haciendo? No conocía a esa mujer. No tenía dinero para mantenerla y ciertamente no tenía un plan para lo que vendría después. Una moneda de oro a las 2. Esperanza me miró directamente y esta vez vi algo diferente en sus ojos. No era gratitud lo que veía, ni alivio, era curiosidad, como si estuviera evaluándome, decidiendo si yo era una mejora respecto a su situación actual. Vendida por una moneda de oro al caballero del sombrero negro. El martillo golpeó la madera del estrado, y con ese sonido mi vida cambió para siempre. Había comprado la libertad de una mujer con mi última moneda, pero no tenía idea de lo que acababa de desatar. Los hombres comenzaron a dispersarse, algunos murmurando descontento, otros riéndose de lo que consideraban mi estupidez. Pero yo solo podía pensar en caminar hasta el estrado y enfrentar las consecuencias de mi decisión impulsiva. El subastador, quien posteriormente supe que era don Aurelio Vázquez, el hombre más rico y poderoso de la región, me extendió una mano engrasada mientras sonreía con dientes amarillentos. «¡Excelente compra, señor!», me dijo mientras yo depositaba mi preciosa moneda de oro en su palma. Esperanza es una inversión sólida, es fuerte, obediente cuando es necesario y, bueno, usted puede ver por sí mismo sus otros atributos. Sus palabras me dieron náuseas, pero mantuve la compostura. No era el momento de crear problemas. Todavía no. Solo quiero que liberen sus manos, le dije con voz firme. Don Aurelio rió como si hubiera dicho algo gracioso. Por supuesto, es suya ahora. Puede hacer con ella lo que guste. Subí al estrado y me acerqué a Esperanza. De cerca pude ver que tenía pequeñas cicatrices en las muñecas, señal de que había luchado contra las cuerdas. Sus ojos me siguieron cada movimiento mientras yo cortaba sus ataduras con mi navaja. «¿Cómo te llamas?», me preguntó en cuanto sus manos fueron libres, frotándose las muñecas con cuidado. «Joaquín», respondí guardando la navaja. «¡Joaquín Herrera!». Esperanza asintió lentamente, como si estuviera memorizando mi nombre. «¿Y ahora qué, Joaquín Herrera? ¿Cuáles son tus planes para tu nueva propiedad?». La palabra salió de sus labios con tanto veneno que casi me hizo retroceder, pero también detecté algo más en su voz. Desafío. Me estaba probando, viendo de qué material estaba hecho. «Lo primero es salir de aquí», le dije, ofreciéndole mi brazo para ayudarla a bajar del estrado. Pero Esperanza no aceptó mi ayuda. En cambio, saltó del estrado con la gracia de un felino y aterrizó junto a mi caballo. «¿Y después?», preguntó, cruzando los brazos. Esa era la pregunta que había estado evitando desde el momento en que grité mi oferta. No tenía un después. No tenía dinero, no tenía casa, no tenía plan. Lo único que tenía era un caballo, una pistola y ahora una responsabilidad que no sabía cómo manejar. «Después veremos», fue todo lo que pude responder. Esperanza me estudió durante un largo momento, como si pudiera leer mis pensamientos. Luego, para mi sorpresa, una pequeña sonrisa apareció en las comisuras de sus labios. «¿Sabes qué, Joaquín Herrera?», me dijo, acercándose hasta quedar a pocos centímetros de mi rostro. «Creo que tú y yo vamos a llevarnos muy bien». Pero antes de que pudiera preguntar qué quería decir con eso, un grito resonó desde el otro lado de la plaza. Don Aurelio estaba hablando con 3 hombres armados, señalando en nuestra dirección. Esperanza siguió mi mirada y su expresión se endureció inmediatamente. «Joaquín», me dijo con urgencia, «necesitamos irnos. Ahora». «¿Qué está pasando?». «Lo que está pasando», respondió mientras ya corría hacia mi caballo, «es que don Aurelio
Acaba de darse cuenta de que cometió un error al venderme, y cuando don Aurelio comete errores, la gente muere. Capítulo 2. No hice preguntas. La urgencia en la voz de Esperanza y la forma en que esos hombres armados comenzaron a caminar hacia nosotros me dijeron todo lo que necesitaba saber. Salté a mi caballo y le extendí la mano. «Sube», le ordené. Por un momento pensé que discutiría, pero la practicidad ganó sobre el orgullo. Esperanza tomó mi mano y se montó detrás de mí con una agilidad que sugería que no era la primera vez que huía a caballo. «¡Vamos!», me gritó al oído, y no necesité más estímulo. Espolé a mi caballo y salimos de San Esperanza a galope tendido. Los gritos de los hombres de don Aurelio se perdían en el viento mientras nos adentrábamos en el desierto, pero podía escuchar el sonido de cascos siguiéndonos. «¡Hacia el norte!», me gritó Esperanza por encima del rugido del viento. «¡Conozco un lugar!». Durante los siguientes 20 minutos cabalgamos como si el mismo diablo nos persiguiera. Mi caballo, un Mustang gris que había sido mi compañero durante 2 años, respondía valientemente a pesar del peso extra, pero podía sentir que comenzaba a cansarse, y los jinetes que nos seguían parecían estar ganando terreno. Esperanza me dirigió hacia una serie de rocas rojas que se alzaban como dedos gigantescos desde el suelo del desierto. «¡Allí!», me dijo, señalando una abertura entre las piedras que apenas parecía lo suficientemente ancha para un caballo. Dudé por un segundo. Si nos equivocábamos, estaríamos atrapados. Pero si seguíamos corriendo en terreno abierto, nos alcanzarían antes del anochecer. Dirigí el caballo hacia la abertura y, para mi sorpresa, se ensanchaba una vez que pasábamos entre las rocas iniciales. Era un cañón estrecho, oculto desde el exterior, con paredes tan altas que apenas podía ver el cielo. «Más adelante», me indicó Esperanza, «hay una cueva donde podemos escondernos». Seguimos por el cañón hasta que llegamos a una abertura en la pared de roca. Desmontamos rápidamente y guié a mi caballo al interior. Era una cueva natural, lo suficientemente grande para nosotros y el animal, con un pequeño manantial que borboteaba en un rincón. «¿Cómo sabías de este lugar?», le pregunté mientras aseguraba las riendas de mi caballo. Esperanza se sentó en una roca cerca de la entrada, desde donde podía vigilar el cañón. «Mi hermano y yo solíamos jugar aquí cuando éramos niños», respondió con voz distante, «antes de que don Aurelio matara a nuestra familia». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. De repente, todo comenzaba a tener sentido. La subasta, la persecución, la urgencia en su voz. «Esperanza». Comencé, pero ella levantó una mano para silenciarme. «Escucha», susurró. Agucé el oído y pude distinguir el sonido lejano de voces y cascos de caballos. Nuestros perseguidores habían llegado a las rocas, pero parecían confundidos por la entrada oculta del cañón. «¡Búsquenlos por todo el perímetro!», gritaba una voz que reconocí como la de uno de los hombres que había visto con don Aurelio. «No pueden haber desaparecido». Esperanza y yo permanecimos inmóviles durante lo que parecieron horas, escuchando cómo los hombres buscaban en todas las direcciones excepto la correcta. Gradualmente, las voces se fueron alejando hasta que solo quedó el silencio del desierto. «Se han ido», murmuró Esperanza finalmente. Me senté en el suelo de la cueva, sintiendo por primera vez el peso de lo que había hecho. «¿Quieres explicarme qué está pasando realmente?», le pregunté. «¿Por qué te estaba subastando don Aurelio? ¿Y por qué mataron a tu familia?». Esperanza guardó silencio durante un largo momento, mirando hacia la entrada de la cueva como si pudiera ver a través de las rocas hasta su pasado. «Mi padre era capitán de la Guardia Rural», comenzó finalmente. «Era honesto, íntegro. Todo lo que don Aurelio odiaba. Hace 3 años, mi padre descubrió que don Aurelio estaba contrabandeando armas a través de la frontera, vendiéndoselas tanto a bandidos mexicanos como a pistoleros americanos. Se detuvo para tomar agua del manantial y pude ver que sus manos temblaban ligeramente.
Mi padre reunió evidencia, testimonios, documentos. Iba a arrestar a don Aurelio, pero su voz se quebró. Una noche llegaron a nuestra casa, quemaron todo, mataron a mis padres, a mi hermano pequeño. Yo solo sobreviví porque estaba visitando a mi tía en el pueblo vecino. La rabia comenzó a hervir en mi pecho. Había conocido hombres como don Aurelio antes, hombres que creían que el dinero les daba derecho sobre la vida y la muerte de otros. ¿Y cómo terminaste siendo subastada?, pregunté, aunque temía la respuesta. Mi tío, el hermano cobarde de mi madre, tenía deudas de juego con don Aurelio, respondió con amargura. Cuando no pudo pagar, don Aurelio le ofreció un trato. Me entregaría a él para saldar las deudas, o toda la familia de mi tío tendría el mismo destino que la mía. Dios mío, murmuré. Mi tío me drogó una noche y me entregó como si fuera un saco de grano, continuó Esperanza, y ahora podía ver lágrimas de rabia en sus ojos. Don Aurelio me tuvo encerrada en su rancho durante 2 meses, esperando el momento adecuado para hacer conmigo lo que quisiera. Pero hoy decidió que sería más rentable venderme públicamente, como advertencia para cualquiera que pensara en desafiarlo. El silencio se extendió entre nosotros. Yo había pensado que estaba salvando a una joven inocente de un destino cruel. No sabía que había comprado la libertad de alguien cuya historia estaba tan entrelazada con la corrupción y la violencia. ¿Por qué no escapaste antes?, le pregunté. Esperanza me miró como si fuera la pregunta más estúpida del mundo. ¿Escapar a dónde, Joaquín? Don Aurelio controla 3 pueblos, tiene hombres armados por todo el territorio y hasta el capitán de la guardia actual está en su nómina. No hay lugar a dónde ir. Pero ahora estás libre, le dije tratando de encontrar algo positivo en esta situación imposible. ¿Libre? Esperanza se rió, pero no había humor en el sonido. Joaquín, ¿realmente crees que don Aurelio va a dejar que esto pase? Tú le pagaste por mí, es cierto, pero él nunca tuvo intención de dejarme ir realmente. Yo conozco sus secretos, sé dónde están enterrados los cuerpos. Él me quería viva, pero controlada. La realización me golpeó como un rayo, y ahora estoy involucrado. Ahora estás involucrado, confirmó ella. El momento en que gritaste esa oferta, te convertiste en enemigo de don Aurelio Vázquez, y él no deja enemigos vivos. Me levanté y caminé hacia la entrada de la cueva, necesitando aire fresco para procesar todo lo que acababa de escuchar. El sol comenzaba a ponerse, pintando las rocas de colores naranjas y rojos. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, más para mí mismo que para ella. Esa es la pregunta equivocada, respondió Esperanza, uniéndose a mí en la entrada. La pregunta correcta es, ¿estás dispuesto a luchar? ¿Luchar contra qué? Contra don Aurelio, contra sus hombres, contra todo el sistema corrupto que permite que hombres como él controlen las vidas de personas inocentes. La miré con incredulidad. Esperanza, somos 2 personas contra un ejército privado. Es suicidio. Tal vez, admitió ella, pero yo prefiero morir luchando que vivir como esclava. Y tú, Joaquín Herrera, ya tomaste tu decisión cuando ofreciste esa moneda de oro. Ahora no hay vuelta atrás. Tenía razón, y lo sabía. Pero una parte de mí todavía esperaba que hubiera una salida fácil, una manera de resolver esto sin violencia. Podríamos huir, sugerí, ir a California o a Texas, empezar de nuevo. Esperanza negó con la cabeza. Don Aurelio tiene conexiones por toda la frontera. Sus brazos son largos, Joaquín. Además, se detuvo, como si estuviera decidiendo si decirme algo importante. ¿Además qué? Además, hay algo más que necesitas saber sobre por qué don Aurelio me quería tanto. Sus ojos brillaron con una mezcla de miedo y determinación. Mi padre, antes de morir, me confió un secreto que podría destruir a don Aurelio para siempre. ¿Qué clase de secreto? Esperanza miró hacia el horizonte, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer.
El tipo de secreto por el que los hombres matan, Joaquín, y por el que otros mueren. Capítulo 3. Esa noche dormimos en turnos, con uno siempre vigilando la entrada de la cueva, mientras el otro descansaba. Yo había insistido en hacer la primera guardia. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que Esperanza me había contado. La luz de la luna se filtraba a través de la abertura de la cueva, creando sombras danzantes en las paredes de roca. Mi caballo pastaba tranquilamente cerca del manantial, ajeno al peligro que nos rodeaba. Esperanza dormía acurrucada contra la pared más alejada, pero incluso en sueños mantenía una tensión en su cuerpo que hablaba de años viviendo con miedo. Cuando llegó su turno de vigilar, me despertó con un toque suave en el hombro. «Tu turno de descansar», me susurró, pero el sueño no llegó fácilmente. Cada sonido del desierto nocturno me ponía en alerta. El aullido lejano de un coyote, el susurro del viento entre las rocas, el crujido de algún animal pequeño moviéndose entre la vegetación seca. Al amanecer, compartimos un desayuno silencioso de carne seca y agua del manantial. La luz del día hacía que nuestros problemas parecieran tanto más reales como más manejables al mismo tiempo. «Necesitamos provisiones», dije finalmente, rompiendo el silencio. «Y información. No podemos luchar contra don Aurelio si no sabemos cuántos hombres tiene, dónde están, cómo están armados». Esperanza asintió. «Hay un pueblo a mediodía de cabalgata hacia el este, San Miguel. Es lo suficientemente pequeño como para que no esperan que vayamos allí, pero lo suficientemente grande como para conseguir lo que necesitamos». «¿Y el secreto del que hablaste anoche?», pregunté, aunque una parte de mí no estaba segura de querer saber la respuesta. Esperanza se puso de pie y caminó hacia la entrada de la cueva, mirando hacia el horizonte como si pudiera ver el futuro allí. «Mi padre descubrió que don Aurelio no solo contrabandea armas», comenzó, «también está falsificando documentos de propiedad de tierras, robando ranchos enteros de familias que han vivido allí durante generaciones. Eso es serio, pero no es suficiente para destruirlo», observé. «No he terminado», respondió ella sin voltear. «Don Aurelio tiene un socio, alguien que le proporciona protección legal y política, alguien tan alto en el gobierno que su nombre solo te lo susurraría». Se volvió hacia mí, y la expresión en su rostro era de una gravedad que me heló la sangre. «¿Quién?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. «El gobernador del estado», susurró. «Don Aurelio y el gobernador Mendoza son socios en todo: el contrabando, el robo de tierras, hasta un plan para vender territorio mexicano a compradores americanos». La magnitud de lo que me estaba diciendo me dejó sin aliento. No estábamos hablando de un criminal local, sino de una conspiración que llegaba hasta los más altos niveles del poder. «¿Tienes pruebas de esto?», le pregunté. Mi padre las tenía: documentos, cartas, registros de pagos. Todo estaba escondido en un lugar secreto. Sus ojos brillaron con una mezcla de esperanza y dolor. «Y yo sé dónde está». Guardé silencio durante un largo momento, procesando las implicaciones. Si lo que Esperanza decía era cierto, teníamos en nuestras manos algo que podría no solo destruir a don Aurelio, sino cambiar el equilibrio de poder en toda la región. «¿Dónde?», pregunté finalmente. «En las ruinas de mi casa familiar. Mi padre construyó un escondite secreto debajo del piso de su estudio. Don Aurelio quemó la casa, pero nunca encontró el escondite. ¿Y por qué no ha sido por esas pruebas antes?». Esperanza me miró como si fuera obvio, porque la casa está vigilada las 24 horas del día. Don Aurelio sospecha que hay algo allí, aunque no esté seguro de qué. Ha tenido hombres patrullando el área durante 3 años, esperando a que alguien aparezca. «Es una trampa», murmuré. «Es una trampa», confirmó ella, «pero es nuestra única oportunidad de obtener algo que pueda poner fin a esto de una vez por todas». Ensillé mi caballo mientras reflexionaba sobre nuestras opciones. Podíamos huir, como había sugerido la noche anterior,
Pero Esperanza tenía razón sobre el alcance de don Aurelio. Podíamos intentar luchar directamente, pero éramos 2 contra docenas. O podíamos apostar todo a recuperar esas pruebas. Primero San Miguel, decidí. Necesitamos armas, municiones y tal vez algunos aliados antes de intentar algo tan arriesgado. Esperanza sonrió por primera vez desde que la conocí, y la transformación en su rostro fue sorprendente. Por un momento pude ver a la joven que había sido antes de que la tragedia marcara su vida. Sabía que eras más inteligente que la mayoría, me dijo mientras se montaba detrás de mí. El viaje a San Miguel fue tenso pero sin incidentes. Mantuvimos un ritmo constante pero no urgente, tratando de parecer viajeros casuales en lugar de fugitivos. Esperanza conocía bien el territorio y me guió por senderos menos transitados que nos mantuvieron lejos de las rutas principales. San Miguel resultó ser exactamente lo que necesitábamos. Un pueblo pequeño y polvoriento donde nadie hacía demasiadas preguntas si tenías dinero para pagar. El problema era que yo no tenía dinero. «Quédate aquí», le dije a Esperanza mientras desmontábamos cerca de la cantina del pueblo. «Mantente alerta y lista para salir corriendo si algo sale mal». «¿Qué vas a hacer?», le mostré mi pistola, una Colt 45 bien mantenida que había sido de mi padre. «Voy a ver si alguien está interesado en apostar por algo más que dinero». La cantina era exactamente lo que esperaba. Suelos de tierra, mesas tambaleantes y hombres que parecían no haber visto un baño en semanas. Pero también había lo que buscaba: una mesa de póker en la esquina del fondo. Me acerqué al cantinero, un hombre delgado con bigotes que colgaban como cortinas a ambos lados de su boca. «¿Aceptan apuestas que no sean dinero en esa mesa?», pregunté, señalando hacia los jugadores. El cantinero me evaluó de pies a cabeza notando mi pistola, mis botas de buena calidad y mi sombrero. «Depende de qué tengas para apostar, forastero». «Información», respondí. «Información que vale más que cualquier cantidad de dinero para el tipo correcto de persona». Los ojos del cantinero se estrecharon con interés. «¿Qué clase de información?». Me acerqué más y bajé la voz. «El tipo de información que podría hacer muy rico a un hombre que supiera cómo usarla, o muy muerto si la usa mal». El cantinero consideró mis palabras durante un momento, luego asintió hacia la mesa de póker. «Habla con Miguel Santos, el del sombrero rojo. Él aprecia la información valiosa». Caminé hacia la mesa, donde 5 hombres jugaban cartas con la seriedad de generales planeando una guerra. Miguel Santos era fácil de identificar. Un hombre de mediana edad, con cicatrices que contaban historias de violencia y ojos que no perdían detalle. «¿Puedo unirme?», pregunté, acercando una silla vacía. «Si tienes con qué apostar», respondió Miguel sin levantar la vista de sus cartas. «Tengo algo mejor que dinero». Ahora sí me miró, y pude ver la inteligencia calculadora detrás de sus ojos oscuros. «¿Cómo qué?». Me senté y bajé la voz para que solo él pudiera escuchar. «Información sobre una operación de contrabando que mueve más oro en un mes de lo que este pueblo ve en un año». Miguel Santos dejó sus cartas sobre la mesa lentamente. «Continúa». «Primero las reglas», le dije. «Gano la mano, te doy la información completa y tú me das armas y municiones para 2 personas, más provisiones para 3 días. ¿Y si pierdes?». «Si pierdo, te doy la información de todos modos y además te digo dónde puedes encontrar al hombre responsable de la operación». Miguel sonrió, y no fue una expresión reconfortante. «Me gusta apostar contigo, forastero. Reparte las cartas». Capítulo 4. Lo que siguió fueron las 5 manos de póker más tensas de mi vida. Miguel Santos era un jugador experimentado, con una cara de piedra que no revelaba nada sobre sus cartas. Pero yo había aprendido a jugar de vaqueros veteranos en cantinas de todo el territorio, y sabía que a veces la suerte puede ser más importante que la habilidad.
En la tercera mano conseguí una escalera de color que me dio la confianza que necesitaba. Miguel tenía un full house, pero no era suficiente. Cuando mostré mis cartas, se rió con admiración genuina. «Parece que los dioses favorecen a los forasteros hoy», dijo, extendiendo su mano para estrechar la mía. «Un trato es un trato. Ahora hablemos de esa información». Le conté sobre la operación de contrabando de don Aurelio, cuidándome de no mencionar mi conexión personal con Esperanza o los detalles sobre las pruebas que esperábamos recuperar. Miguel escuchó con atención, haciendo preguntas ocasionales que demostraban que conocía bien el territorio y las actividades ilegales de la región. «Don Aurelio Vázquez», murmuró cuando terminé. «Ese nombre ha estado circulando últimamente. Se rumorea que está expandiendo sus operaciones. ¿Conoces a alguien que esté dispuesto a oponérsele?», pregunté. Miguel me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. «Esa es una pregunta peligrosa, amigo. ¿Por qué me la haces?» «Porque yo soy alguien dispuesto a oponérsele», respondí honestamente, «y necesito saber si estoy solo en esto. Esta historia apenas está comenzando, y si estás disfrutando este viaje, tómate un momento para apoyar nuestro canal. Un simple me gusta y suscribirse nos ayuda a crear más historias como esta para ti, y nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios de abajo». Pero el alivio de Joaquín duró poco, porque Miguel Santos sonrió y reveló un secreto que no solo pondría en peligro su vida, sino la de Esperanza también. Miguel se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «Joaquín Herrera», dijo, y mi sangre se heló al escuchar mi nombre completo. «He estado esperando que aparecieras». Mi mano se movió instintivamente hacia mi pistola, pero Miguel levantó las suyas en un gesto de paz. «Tranquilo, amigo, no soy tu enemigo, al menos no todavía». «¿Cómo sabes mi nombre?», pregunté, manteniendo la mano cerca de mi arma. «Porque hace 2 horas llegó un hombre preguntando por ti. Un hombre con muchas cicatrices y una descripción muy precisa de tu apariencia». Miguel sonrió, pero no había humor en la expresión. «También preguntaba por una joven de cabello negro que podría estar viajando contigo». Mi corazón se aceleró. Los hombres de don Aurelio nos habían encontrado más rápido de lo que esperaba. «¿Qué le dijiste?». «Le dije que nunca había visto a nadie que coincidiera con esa descripción», respondió Miguel. «Pero eso no significa que no esté todavía en el pueblo, esperando». Me levanté de la mesa, pero Miguel me agarró del brazo. «Siéntate, Joaquín. Si sales corriendo ahora, ese hombre sabrá que eres tú. Tenemos que ser más inteligentes». «¿Tenemos?», pregunté, volviendo a sentarme lentamente. «Sí, tenemos. Verás, resulta que don Aurelio mató a alguien muy importante para mí hace 2 años. Mi hermano menor, quien tenía la desafortunada costumbre de hacer demasiadas preguntas sobre actividades que no le incumbían. La comprensión comenzó a formarse en mi mente. «Estás buscando venganza». «Estoy buscando justicia», corrigió Miguel. «Y tú, mi amigo, podrías ser exactamente la oportunidad que he estado esperando. ¿Qué propones?». Miguel se inclinó hacia atrás en su silla, estudiándome cuidadosamente. «Primero, necesitamos sacarte a ti y a tu compañera del pueblo sin que ese rastreador se entere. Segundo, necesitamos hablar de esa información que mencionaste sobre las operaciones de don Aurelio. Y tercero, necesitamos decidir si vamos a ser aliados o enemigos, Joaquín Herrera, porque no hay término medio cuando se trata de don Aurelio Vázquez». Miré hacia la ventana de la cantina, donde podía ver a Esperanza esperando junto a mi caballo. Se veía tensa, alerta, lista para huir en cualquier momento. La responsabilidad de su seguridad pesaba sobre mis hombros como una carga física. «¿Cuántos hombres tienes?», pregunté finalmente. «Los suficientes», respondió Miguel evasivamente. «¿Cuántas pruebas tienes contra don Aurelio?». «Las suficientes».
repliqué usando su misma táctica. Miguel se rió y esta vez sí había humor genuino en el sonido. Me caes bien, Joaquín. Creo que podemos hacer negocios. Antes de hacer cualquier negocio, necesito saber exactamente en qué me estoy metiendo, le dije. ¿Quién eres realmente, Miguel Santos? Miguel miró alrededor de la cantina, asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. Luego se acercó hasta que nuestras cabezas casi se tocaban. Era capitán en el ejército mexicano antes de descubrir que mis superiores estaban vendiendo armas a bandidos. Cuando traté de reportarlo, me dijeron que mi hermano había muerto en un accidente. Sabía que era mentira. ¿Y ahora? Ahora dirijo un grupo de hombres que han perdido todo por culpa de la corrupción. Soldados deshonrados, vaqueros desposeídos, hombres que no tienen nada que perder y todo que ganar. La imagen que Miguel pintaba era tentadora. Un ejército de vengadores dispuestos a luchar contra don Aurelio. Pero también era aterradora. Una vez que me uniera a ellos, no habría vuelta atrás. Necesito hablar con mi compañera, le dije finalmente. Por supuesto, pero primero, déjame encargarte de tu problema inmediato. Miguel se levantó y caminó hacia la barra, donde habló brevemente con el cantinero. El cantinero asintió y desapareció por una puerta trasera. 5 minutos después, regresó y le susurró algo al oído a Miguel. «Tu rastreador está en la herrería», me informó Miguel cuando regresó a la mesa. Está haciendo preguntas sobre herraduras recientes, tratando de determinar qué caballos han pasado por el pueblo hoy. ¿Cómo salimos sin que nos vea? Miguel sonrió. Déjame eso a mí, pero primero, las armas que ganaste. Me llevó a un cuarto trasero de la cantina, donde tenía un arsenal impresionante. Rifles Winchester, pistolas Colt, municiones y hasta algunas cajas de dinamita. Era claramente más que un simple jugador local. «Toma lo que necesites», me dijo. «Considera que es una inversión en nuestro futuro negocio». Elegí un rifle Winchester para mí y una pistola más pequeña que sería perfecta para Esperanza, junto con municiones suficientes para una guerra pequeña. Miguel me ayudó a empacar todo en una bolsa de cuero que podría cargar fácilmente en mi caballo. «¿Y ahora?», pregunté. «Ahora vamos a crear una pequeña distracción». Miguel me llevó a la parte trasera de la cantina, donde había una salida que daba a un callejón. «Espera aquí 5 minutos», me dijo. «Luego sal, ve a tu caballo y cabalga hacia el sur como si fueras en esa dirección. Pero en cuanto estés fuera de vista del pueblo, gira hacia el norte. ¿Qué vas a hacer? Voy a darle a tu rastreador algo más interesante en qué pensar que tú y tu compañera». Miguel desapareció de nuevo en el interior de la cantina. Esperé los 5 minutos que me había indicado, escuchando los sonidos normales del pueblo, voces, caballos, el martillo del herrero trabajando. Luego escuché la explosión. No fue una explosión grande, más bien como si alguien hubiera hecho explotar unos cuantos petardos, pero fue lo suficientemente fuerte como para causar conmoción. Inmediatamente después, escuché gritos y el sonido de personas corriendo. Era mi señal. Salí del callejón y caminé casualmente hacia donde Esperanza esperaba con mi caballo. Ella me vio venir e inmediatamente notó la tensión en mi postura. «¿Qué está pasando?», me preguntó mientras yo amarraba la bolsa con las armas a mi montura. «Tenemos que irnos, ahora», le respondí, ayudándola a subir al caballo. Montamos y comenzamos a cabalgar hacia el sur a un ritmo casual, como si fuéramos simplemente viajeros que habían decidido continuar su camino. Pero una vez que estuvimos fuera de vista del pueblo, espolé al caballo y giramos hacia el norte, tal como Miguel me había indicado. «Joaquín, ¿qué pasó en ese pueblo?», insistió Esperanza mientras cabalgábamos. Le conté sobre mi encuentro con Miguel Santos, sobre el rastreador que nos había encontrado y sobre la propuesta de alianza que Miguel había hecho. «¿Y le dijiste que sí?», preguntó ella cuando terminé. «Le dije que necesitaba hablar contigo primero».
Esperanza guardó silencio durante varios minutos mientras procesaba la información. Finalmente habló. ¿Confías en él? No lo conozco lo suficiente para confiar en él, admití. Pero tampoco tenemos muchas opciones. Somos 2 personas contra don Aurelio y todos sus hombres. Miguel Santos nos ofrece una oportunidad de equilibrar las probabilidades, o de meternos en algo mucho más grande y peligroso de lo que ya estamos, sugirió ella. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Estamos corriendo hacia la salvación o hacia una trampa más elaborada? Esperanza se aferró más fuerte a mi cintura mientras cabalgábamos. Hay solo una manera de averiguarlo, dijo finalmente. ¿Cuál? Encontrar esas pruebas contra don Aurelio. Si realmente tenemos evidencia que pueda destruirlo, entonces tenemos algo que vale la pena apostar. Si no, dejó la frase sin terminar. Si no, al menos moriremos intentando algo que importa. Terminé por ella. Exactamente. Cabalgamos en silencio durante el resto del día, dirigiéndonos hacia las ruinas de la casa familiar de Esperanza. Ninguno de los 2 mencionó lo obvio, que estábamos cabalgando directamente hacia la trampa que don Aurelio había estado preparando durante 3 años. Pero a veces, cuando no tienes opciones buenas, tienes que elegir la opción que te dé una oportunidad de luchar. Y esa noche, mientras acampábamos bajo las estrellas del desierto, me di cuenta de que por primera vez en años tenía algo por lo que valía la pena luchar. Capítulo 5. Al amanecer del tercer día, llegamos a las colinas que rodeaban lo que una vez había sido la propiedad de la familia Morales. Desde nuestro punto de observación, ocultos detrás de una cresta rocosa, podía ver las ruinas ennegrecidas de lo que había sido una casa hermosa. «Ahí está», murmuró Esperanza, y pude escuchar el dolor en su voz. Las paredes de adobe habían resistido el fuego mejor que el techo de madera, creando una estructura esquelética que se alzaba como dedos acusadores hacia el cielo. Alrededor de las ruinas, la vegetación había comenzado a reclamar el terreno, pero aún se podía distinguir dónde habían estado los jardines, los corrales, los edificios secundarios. «¿Dónde están los guardias?», pregunté, pasando mis binoculares por toda el área. «Allí», señaló Esperanza hacia un pequeño campamento que se había establecido a unos 200 metros de las ruinas. «Y probablemente hay más ocultos entre las rocas». Conté al menos 4 hombres visibles en el campamento, pero Esperanza tenía razón. Probablemente había más escondidos. Don Aurelio no había mantenido esta vigilancia durante 3 años para ser descuidado ahora. «¿El escondite está exactamente donde dijiste?», le pregunté. «En el estudio de mi padre, debajo del piso. Él construyó un compartimento secreto cuando comenzó a investigar las actividades de don Aurelio. Sabía que algún día podría necesitar un lugar seguro para guardar evidencias. Estudiamos el terreno durante horas, memorizando cada roca, cada arbusto, cada sombra que pudiera ofrecer cobertura. El estudio había estado en la parte trasera de la casa, lejos de la entrada principal y parcialmente protegido por lo que quedaba de una pared exterior. «Tendremos que esperar hasta la noche», decidí finalmente, «y necesitaremos una distracción. ¿Qué tienes en mente?». Sonreí mientras desarrollaba un plan en mi cabeza. Algo que Miguel Santos me enseñó sobre el poder de una pequeña explosión en el momento correcto. Esperamos hasta que el sol se puso completamente y las primeras estrellas aparecieron en el cielo despejado del desierto. Los guardias habían encendido una fogata en su campamento, lo que significaba que tendrían mejor visión del área inmediatamente alrededor del fuego, pero su visión nocturna se vería comprometida más allá de ese círculo de luz. «Quédate aquí», le dije a Esperanza mientras verificaba mi pistola y el pequeño paquete de pólvora que había preparado. «Si algo sale mal, cabalga hacia el norte y busca a Miguel Santos». «De ninguna manera», respondió ella firmemente. «Esa casa fue mi hogar. Conozco cada piedra, cada grieta.
Te necesitas si quieres encontrar el escondite en la oscuridad. Sabía que tenía razón, aunque cada fibra de mi ser quería mantenerla a salvo. Entonces hagámoslo juntos. Pero si te digo que corras, corres, sin discutir. Un sin discutir, acordó, aunque pude ver en sus ojos que no tenía intención de abandonarme sin importar lo que pasara. Comenzamos nuestro descenso por la colina, moviéndonos de sombra en sombra, aprovechando cada arbusto y formación rocosa para mantenernos ocultos. El terreno era traicionero en la oscuridad, lleno de rocas sueltas que podrían delatar nuestra presencia con un sonido en el momento equivocado. Nos tomó casi una hora llegar al perímetro de las ruinas. Desde allí podía escuchar las voces de los guardias alrededor de su fogata, hablando perezosamente sobre temas mundanos, como hombres que han estado haciendo el mismo trabajo aburrido durante demasiado tiempo. «El estudio está allí», susurró Esperanza, señalando hacia una sección de la casa donde las paredes exteriores aún se mantenían en pie hasta casi su altura completa. «Primero, la distracción», murmuré, sacando mi pequeño paquete de pólvora. Me deslicé hacia el lado opuesto de las ruinas, el más cercano al campamento de los guardias. Allí, entre los escombros, encontré lo que buscaba, los restos de lo que había sido la cocina, con su gran chimenea de piedra aún intacta. Coloqué cuidadosamente el paquete de pólvora en la base de la chimenea, con una mecha larga que me daría tiempo suficiente para alejarme. No era suficiente explosivo para causar daño real, pero sí para hacer ruido y crear confusión. Regresé con Esperanza y juntos nos acercamos al estudio arruinado. Las paredes exteriores proyectaban sombras profundas que nos ocultaban del campamento de los guardias, pero también hacían casi imposible ver dónde estábamos pisando. «Aquí», susurró Esperanza, arrodillándose en lo que había sido el centro de la habitación. El escritorio de mi padre estaba exactamente aquí. Comenzamos a apartar escombros con cuidado, tratando de no hacer ruido. Piedras ennegrecidas, vigas de madera quemadas, fragmentos de lo que una vez habían sido libros y documentos. Era trabajo lento y heartbreaking, especialmente para Esperanza, quien reconocía cada objeto como un recuerdo de su vida anterior. «Joaquín», susurró de repente, y pude escuchar la emoción en su voz. «Creo que lo encontré». Habíamos despejado suficientes escombros para revelar una sección del piso de adobe que parecía diferente del resto. Las baldosas estaban dispuestas en un patrón ligeramente diferente, y cuando presioné sobre ellas, pude sentir que había un espacio hueco debajo. «¿Cómo se abre?», pregunté. «Hay un mecanismo», respondió Esperanza, tanteando con sus manos hasta encontrar lo que buscaba. «Mi padre me lo mostró una vez, por si algo le pasaba». Escuché un clic suave, y una sección del piso se levantó ligeramente, revelando un compartimento secreto excavado en la tierra debajo de la casa. Era el momento de encender mi distracción. Saqué una cerilla de mi bolsillo y la encendí, manteniendo la llama oculta entre mis manos, ahuecadas, mientras me acercaba a la mecha que había preparado. La encendí y luego regresé rápidamente con Esperanza. 40 segundos, le susurré. Esperanza ya estaba sacando cosas del compartimento secreto. Un paquete envuelto en tela encerada, varios documentos atados con cordel, y lo que parecía ser un pequeño cofre de metal. 30 segundos. ¿Eso es todo?, pregunté. «Creo que sí», respondió, pero seguía tanteando en el compartimento. «Espera, hay algo más». 20 segundos. «Esperanza, tenemos que irnos». «Casi lo tengo». Sus dedos habían encontrado algo en la parte trasera del compartimento. 10 segundos. «¡Ahora!», grité, agarrándola del brazo. La explosión iluminó la noche como un relámpago, seguida inmediatamente por el sonido de piedras cayendo y gritos de alarma desde el campamento de los guardias. «¡Por allá!», gritó uno de los guardias. «¡En las ruinas!». Corrimos agachados, cargando las evidencias que habíamos recuperado,
mientras las linternas de los guardias comenzaban a moverse en todas direcciones. El plan había funcionado parcialmente. Habían corrido hacia la fuente de la explosión, pero también se habían puesto en alerta máxima. ¡Allí veo movimiento! Una bala silbó cerca de mi cabeza, astillando la piedra a pocos centímetros de distancia. Los guardias nos habían visto. ¡Corre!, le grité a Esperanza, empujándola hacia la colina donde habíamos dejado nuestro caballo. Más disparos resonaron en la noche. Podía escuchar pasos pesados detrás de nosotros, acercándose rápidamente. Los guardias conocían el terreno tan bien como nosotros, y tenían la ventaja de ser más numerosos. Esperanza tropezó con una roca suelta, y por un momento terrible pensé que la habíamos perdido, pero se las arregló para mantener el equilibrio y siguió corriendo, aferrando el paquete de documentos contra su pecho como si fuera lo más preciado del mundo, lo que, de hecho, probablemente era. Alcanzamos nuestro caballo justo cuando las linternas de los guardias aparecieron en la cresta detrás de nosotros. Monté de un salto, ayudé a Esperanza a subir detrás de mí y espolé al animal hacia la seguridad de la oscuridad del desierto. ¡No los perdamos!, gritó una voz detrás de nosotros. «Don Aurelio quiere saber qué encontraron». Cabalgamos como poseídos durante los siguientes 20 minutos, alejándonos todo lo posible de las ruinas antes de que nuestros perseguidores pudieran organizar una búsqueda adecuada. Solo cuando estuve seguro de que habíamos puesto suficiente distancia entre nosotros y ellos, reduje la velocidad. «¿Estás bien?», le pregunté a Esperanza por encima del hombro. «Estoy bien», respondió, pero pude escuchar que estaba llorando. «Joaquín, lo conseguimos, realmente lo conseguimos». «¿Qué encontraste al final? ¿Lo que estabas buscando en el compartimento?» Esperanza me mostró un pequeño objeto de metal que brillaba a la luz de la luna. «Un medallón», dijo, «el medallón que el gobernador Mendoza le dio a mi padre como símbolo de su amistad. Mi padre lo guardó como prueba de que conocía personalmente al gobernador». La implicación era clara. No solo teníamos documentos que probaban la corrupción, sino también evidencia física de la conexión entre don Aurelio y el gobernador. «Esperanza», le dije, sintiendo una mezcla de triunfo y terror, «creo que acabamos de conseguir lo que necesitábamos para destruir a don Aurelio». «Sí», respondió ella, y pude escuchar la determinación de acero en su voz. «Ahora la pregunta es, ¿viviremos lo suficiente para usarlo?». Era una buena pregunta, porque sabía que tan pronto como don Aurelio se enterara de lo que habíamos hecho, movería cielo y tierra para encontrarnos, y esta vez no sería para subastar a Esperanza, esta vez sería para matarnos a ambos. Capítulo 6. Nos reunimos with Miguel Santos al amanecer en el lugar que habíamos acordado. Una antigua misión abandonada a medio camino entre San Miguel y las ruinas de la Casa Morales. Sus hombres ya estaban allí cuando llegamos, una docena de figuras duras que emergían de las sombras como fantasmas armados. «Joaquín, Esperanza», nos saludó Miguel mientras desmontábamos. «Por sus caras diría que tuvieron éxito anoche». «Tuvimos éxito», confirmé entregándole el paquete de documentos que habíamos recuperado. «Pero don Aurelio sabe que estuvimos allí. No pasará mucho tiempo antes de que nos encuentre». Miguel desenvolvió cuidadosamente los documentos, y mientras los examinaba, su expresión se volvió cada vez más grave. «Dios mío», murmuró después de varios minutos, Esto es más grande de lo que pensé». «¿Qué encontraste?», preguntó Esperanza, acercándose para leer por encima del hombro de Miguel. «Cartas firmadas por el gobernador Mendoza autorizando el contrabando de armas a cambio del 50% de las ganancias», respondió Miguel, levantando uno de los documentos. «Órdenes falsificadas que transfieren propiedad de tierras de familias legítimas a don Aurelio, y esto...». Levantó otro papel. «Esto es una lista de todos los oficiales del gobierno que están recibiendo pagos». «¿Reconoces algunos nombres?», pregunté. «Reconozco casi todos los nombres», respondió Miguel con amargura.
jueces, capitanes de la guardia, alcaldes de una docena de pueblos. Todo el sistema está podrido hasta la raíz. Esperanza sacó el medallón que había encontrado y se lo mostró a Miguel. ¿Y esto? Miguel lo examinó cuidadosamente, notando las inscripciones grabadas en el metal. Es genuino, confirmó. Este es definitivamente el sello personal del gobernador Mendoza. Con esto y los documentos tenemos pruebas irrefutables. ¿Pero a quién se las llevamos?, preguntó Esperanza. Si todos los oficiales locales están corrompidos, ¿quién va a arrestar al gobernador? Miguel sonrió por primera vez desde que lo conocimos, pero era una sonrisa feroz, sin humor. No vamos a arrestar a nadie, Esperanza. Vamos a hacer algo mucho más efectivo. ¿Qué tienes en mente?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Vamos a hacer estas pruebas públicas. Las vamos a distribuir a todos los pueblos de la región, las vamos a enviar a la capital, las vamos a hacer llegar hasta el presidente de la República si es necesario. Los ojos de Miguel brillaron con una luz peligrosa. Pero primero vamos a confrontar directamente a don Aurelio. Eso es suicidio, objeté. Sus hombres nos superan en número 3-1, como mínimo. 4-1 en realidad, corrigió Miguel alegremente. Pero tenemos algo que él no tiene. ¿Qué? La ventaja de la sorpresa, la justicia de nuestra causa y... Hizo una pausa dramática. Información sobre todos sus movimientos. Miguel señaló hacia uno de sus hombres, quien se acercó llevando las riendas de un caballo familiar. Era uno de los caballos que había visto en el campamento de los guardias la noche anterior. «Les presento a Roberto», dijo Miguel, quien hasta anoche trabajaba como espía en el grupo de guardias de don Aurelio. El hombre llamado Roberto me saludó con un gesto respetuoso. «Don Aurelio está furioso», reportó. «Sabe que ustedes recuperaron algo importante, pero no sabe exactamente qué. Ha convocado a todos sus hombres al rancho principal para esta noche». «¿Cuántos hombres?», pregunté. 35, tal vez 40, respondió Roberto. «Pero estarán todos en un lugar. ¿Y eso nos ayuda cómo exactamente?», preguntó Esperanza. Miguel desplegó un mapa rudimentario en el suelo de la misión abandonada. El rancho de don Aurelio está construido en un valle, con solo una entrada principal. Pensó que eso lo haría defensible, pero en realidad lo convierte en una trampa. Señaló varios puntos en el mapa. Si bloqueamos la entrada aquí y colocamos tiradores en estas alturas, podemos controlar todo el valle. «Miguel», le dije tratando de mantener la voz calmada, «estás hablando de un asedio. Eso podría tomar días, semanas, y no tenemos provisiones para eso». «No va a tomar días», respondió Miguel, «porque no vamos a asediar el rancho». «¿Entonces qué?». Miguel me miró directamente a los ojos. «Vamos a entrar». El plan que Miguel describió durante las siguientes 2 horas era audaz hasta el punto de la locura. Roberto había identificado una entrada secreta al rancho, un túnel que don Aurelio había mandado construir años atrás como ruta de escape, pero que ahora raramente vigilaba. 3 hombres pueden entrar por el túnel mientras el resto crea una distracción en la entrada principal, explicó Miguel. Una vez dentro, pueden abrir las puertas desde adentro y entonces tendremos a don Aurelio atrapado entre 2 fuegos. «¿Y quiénes son esos 3 hombres?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Tú, yo y Roberto», respondió Miguel. «Roberto conoce el interior del rancho, yo tengo experiencia militar. ¿Y tú?». Se detuvo. «¿Y yo qué?». «Tú eres el que más necesita ver a don Aurelio cara a cara», dijo simplemente. Tenía razón. Desde el momento en que ofrecí esa moneda de oro por Esperanza, esto había sido personal. Don Aurelio no solo había amenazado nuestras vidas, había amenazado algo más profundo. Había amenazado la posibilidad de que 2 personas pudieran encontrar paz y tal vez algo parecido al amor en medio de tanto caos. «¿Y yo?», preguntó Esperanza. «¿Dónde encajo en este plan suicida?». «Tú te quedas aquí, a salvo, con los documentos», le dijo Miguel firmemente.
Si algo nos pasa, necesitamos que alguien pueda llevar las pruebas a las autoridades en la capital. Absolutamente no, explotó Esperanza. No voy a quedarme escondida mientras ustedes se enfrentan al hombre que mató a mi familia. Esperanza, comencé, pero ella me cortó con una mirada feroz. Joaquín Herrera, tú me compraste con una moneda de oro, pero eso no te da derecho a decidir mi destino, me dijo con una voz que podría haber cortado acero. Yo conozco el rancho de don Aurelio. Estuve prisionera allí durante 2 meses. Conozco cada pasillo, cada habitación, cada guardia. Miguel y yo intercambiamos miradas. Sabíamos que tenía razón, pero también sabíamos lo peligroso que sería llevarla con nosotros. Si vienes con nosotros, le dije finalmente, tienes que prometer que seguirás órdenes sin discutir. Una discusión en el momento equivocado puede matarnos a todos. Lo prometo, respondió sin hesitación, aunque esa orden sea que te escondas o que huyas. Esperanza me miró a los ojos durante un largo momento. Aunque esa orden sea que me esconda o que huya, confirmó finalmente. Miguel suspiró. Está bien, 4 personas en lugar de 3. Pero eso significa que necesitamos revisar todo el plan. Pasamos el resto del día refinando cada detalle. Roberto dibujó mapas detallados del interior del rancho, marcando dónde estarían los guardias, dónde dormía don Aurelio, dónde guardaba sus documentos más importantes. Hay una cosa más, dijo Roberto cuando estábamos terminando. Don Aurelio no está solo, tiene un invitado especial que llegó esta mañana. ¿Quién?, preguntó Miguel. Capitán Rodrigo Santana, del ejército mexicano. El mismo que ordenó la muerte del hermano de Miguel. El silencio se extendió entre nosotros como una nube de tormenta. Miguel había mencionado que el capitán Santana estaba involucrado en la muerte de su hermano, pero no que estaría presente esta noche. ¿Cambia eso algo?, pregunté. Miguel se puso de pie lentamente, verificando sus armas con movimientos mecánicos que hablaban de años de experiencia militar. Sí, dijo simplemente. Cambia que ahora tengo 2 razones para asegurarme de que esta misión tenga éxito. Miguel, le dije, reconociendo la expresión en sus ojos, no podemos dejar que la venganza personal comprometa la misión. No lo hará, me aseguró. Pero si tengo la oportunidad de mirar a los ojos al hombre que mató a mi hermano antes de que muera, la tomaré. Cuando el sol comenzó a ponerse, hicimos nuestros preparativos finales. Cada uno de nosotros llevaba suficiente armamento para una guerra pequeña, pero también suficiente sigilo para moverse como sombras. Recuerden, dijo Miguel antes de partir, una vez que entremos por ese túnel no hay vuelta atrás, o salimos victoriosos o no salimos en absoluto. Esperanza se acercó a mí antes de montar su caballo. Joaquín, me dijo en voz baja, hay algo que necesito decirte antes de que hagamos esto. ¿Qué? Ayer, cuando dijiste que habías comprado mi libertad con tu última moneda de oro. Se detuvo como si estuviera buscando las palabras correctas. Sí, no compraste mi libertad, Joaquín. Me diste algo mucho más valioso que eso. ¿Qué te di? Esperanza me miró con ojos que brillaban en la luz del atardecer. Me diste una razón para creer que todavía había hombres buenos en el mundo. Me diste esperanza, y con esas palabras cabalgamos hacia lo que todos sabíamos podría ser nuestro último atardecer. Capítulo 7. La entrada al túnel secreto estaba oculta detrás de una cascada artificial en el lado norte del valle, exactamente donde Roberto había dicho que estaría. El agua caía sobre las rocas con suficiente ruido para enmascarar cualquier sonido que pudiéramos hacer, pero también significaba que estaríamos mojados y fríos durante todo el trayecto. El túnel mide aproximadamente 200 metros, nos informó Roberto mientras apartaba las ramas que ocultaban la entrada. Sale directamente en los establos del rancho, detrás de los corrales de caballos. Miguel verificó su pistola una vez más. ¿Cuánto tiempo necesitan tus hombres para llegar a la entrada principal?
Les di 30 minutos, respondió Roberto consultando un reloj de bolsillo. Ahora tenemos 25. Entonces vamos, dije, dando un paso hacia la oscuridad del túnel. El túnel era estrecho, apenas lo suficientemente alto para caminar erguidos, y las paredes estaban húmedas y resbaladizas. Roberto iba primero con una linterna pequeña, seguido por Esperanza, luego yo, y Miguel cerrando la retaguardia. El aire dentro del túnel era pesado y difícil de respirar, cargado con el olor a humedad y tierra. Podía escuchar el sonido de nuestras respiraciones, amplificado por las paredes de roca, y cada paso parecía resonar como un tambor en la oscuridad. ¡Alto!, susurró Roberto, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 15 minutos. Habíamos llegado al final del túnel. Adelante podía ver una débil luz filtrándose a través de lo que parecía ser una reja de metal. «Los establos están justo del otro lado», murmuró Roberto, acercándose a la reja. «Puedo ver las patas de los caballos». Trabajamos en silencio para aflojar las barras de metal. Estaban oxidadas por años de humedad, lo que las hacía difíciles de mover, pero también más silenciosas cuando finalmente cedieron. Roberto se asomó cuidadosamente por la abertura. «Está despejado», susurró, «pero puedo escuchar voces desde la casa principal». Salimos del túnel uno por uno, emergiendo en la oscuridad del establo como fantasmas surgiendo de la tierra. Los caballos nos miraron con curiosidad, pero no hicieron ruido, aparentemente acostumbrados a actividad nocturna inusual. «La casa principal está a 50 metros», me informó Roberto, señalando hacia un gran edificio de adobe con ventanas iluminadas. «Don Aurelio estará en su estudio en el segundo piso, probablemente con el capitán Santana». «¿Y los guardias?», preguntó Miguel. «La mayoría están concentrados alrededor de la entrada principal, esperando problemas desde esa dirección. Pero habrá al menos 4 hombres dentro de la casa». Esperanza se acercó a una ventana del establo y miró hacia la casa. «Veo movimiento en el estudio», reportó. «Al menos 2 figuras». «Muy bien», dije, verificando mis armas una última vez. «Roberto, tú vas a la entrada principal para abrir las puertas cuando escuches nuestra señal. Miguel, tú y yo vamos por don Aurelio. Esperanza». «Yo voy contigo», interrumpió firmemente. «Ya discutimos esto. Esperanza, por favor». «Joaquín», me dijo, y había acero en su voz. «Ese hombre mató a mi familia. Tengo derecho a estar presente cuando pague por ello». No había tiempo para más discusiones. En la distancia podía escuchar el sonido de disparos. Los hombres de Miguel habían comenzado su distracción en la entrada principal. «Vamos», dije. Corrimos desde el establo hacia la casa principal, aprovechando las sombras para mantenernos ocultos. La distracción estaba funcionando. Podía ver guardias corriendo hacia el frente de la propiedad, gritando órdenes confusas entre ellos. Roberto se separó de nosotros en la puerta trasera de la casa, dirigiéndose hacia las puertas principales. Miguel, Esperanza y yo entramos sigilosamente por la cocina, que estaba vacía excepto por una cocinera que gritó cuando nos vio, pero se cayó inmediatamente cuando Miguel le puso un dedo sobre los labios. «¿Dónde están los guardias?», le susurré. «2 en el vestíbulo principal, 1 en las escaleras», respondió con voz temblorosa. «¿Y don Aurelio?». «En su estudio, con el militar. Han estado bebiendo y discutiendo toda la noche». Miguel asintió hacia las escaleras de servicio que había al fondo de la cocina. «Por ahí», murmuró. Subimos las escaleras en silencio, con Miguel adelante y yo cubriendo a Esperanza. Podía escuchar voces airadas llegando del estudio de don Aurelio, aunque no podía distinguir las palabras. Llegamos al segundo piso sin encontrar resistencia. El pasillo estaba débilmente iluminado por candelabros montados en las paredes, creando sombras danzantes que nos proporcionaban cobertura. «El estudio está al final del pasillo», susurró Esperanza. Avanzamos cuidadosamente,
manteniéndonos pegados a las paredes. Las voces se hicieron más claras a medida que nos acercábamos. «No me importa lo que tengas que hacer», estaba diciendo una voz que reconocí como la de don Aurelio. «Encuentra a esa muchacha y al forastero. Tráemelos vivos». «Mis hombres los están buscando», respondió otra voz, presumiblemente la del capitán Santana. «Pero si recuperaron los documentos de Morales, si recuperaron esos documentos», interrumpió don Aurelio, «entonces tenemos que matarlos antes de que puedan usarlos. Y tenemos que hacerlo esta noche». Miguel me miró y asentí. Era hora. Miguel se acercó a la puerta del estudio, con Esperanza y yo flanqueándolo. Tomó una respiración profunda, luego pateó la puerta con fuerza suficiente para arrancarla de sus goznes. Don Aurelio y el capitán Santana se pusieron de pie de un salto, volcando copas de brandy y derramando papeles por el suelo. Don Aurelio era tal como lo recordaba, un hombre mayor de cabello blanco y ojos fríos, vestido con ropas caras que no podían ocultar la crueldad de su carácter. El capitán Santana era más joven, quizás de 40 años, con el uniforme impecable de un oficial del ejército mexicano. Pero sus ojos tenían la misma frialdad calculadora que los de don Aurelio. «Joaquín Herrera», exclamó don Aurelio, aparentemente más sorprendido que asustado. «Y la pequeña Esperanza, qué reunión tan inesperada». «Don Aurelio», dije manteniendo mi pistola apuntada hacia él, «es hora de que pagues por tus crímenes». Don Aurelio se rió y el sonido era como cristales rotos. «¿Crímenes? ¿De qué crímenes hablas, muchacho? Yo soy un empresario legítimo». «Eres un asesino y un ladrón», respondió Esperanza con voz temblorosa de rabia. «Mataste a mi familia, robaste nuestras tierras, convertiste en esclavos a personas inocentes». «Tu familia», dijo don Aurelio con desprecio, «murió porque se metieron en asuntos que no les incumbían, al igual que tú y tu protector aquí presente». El capitán Santana había estado moviéndose lentamente hacia un escritorio donde, me di cuenta demasiado tarde, había una pistola. «¡Miguel!», grité. Miguel se giró y disparó en el mismo momento en que Santana agarraba su arma. La bala de Miguel alcanzó a Santana en el hombro, haciéndolo girar, pero el capitán logró disparar su pistola antes de caer. La bala pasó tan cerca de mi cabeza que pude sentir el calor. Disparé instintivamente y mi bala alcanzó a Santana en el pecho, enviándolo estrellándose contra la pared. «¡Rodrigo!», gritó don Aurelio, pero su preocupación duró solo un segundo antes de que intentara agarrar una pistola de un cajón de su escritorio. «¡No!», gritó Esperanza lanzándose hacia adelante. La pistola de don Aurelio disparó, y por un momento terrible pensé que había alcanzado a Esperanza. Pero ella había logrado desviar su brazo justo lo suficiente como para que la bala se incrustara en la pared detrás de nosotros. Miguel se abalanzó sobre don Aurelio, derribándolo al suelo. Los dos hombres lucharon por el control de la pistola, rodando por el piso entre muebles volcados y papeles esparcidos. «¡Joaquín!», gritó Esperanza. «¡Los documentos!». Miré hacia donde señalaba y vi una caja fuerte abierta en una esquina del estudio, con papeles derramándose de ella. Entre ellos pude reconocer el tipo de documentos oficiales que habíamos encontrado en el escondite del padre de Esperanza. «¡Toma los documentos!», le grité a Esperanza mientras me unía a Miguel en su lucha con don Aurelio. Don Aurelio era más fuerte de lo que parecía, alimentado por la desesperación y años de experiencia en situaciones violentas. Logró apartarse de Miguel lo suficiente como para sacar una navaja de su bota. La navaja se dirigió hacia el cuello de Miguel, pero logré agarrar la muñeca de don Aurelio antes de que pudiera completar el movimiento. Los tres luchamos en un nudo de brazos y piernas, con la navaja brillando peligrosamente entre nosotros. Fue entonces cuando escuchamos la explosión. Roberto había logrado llegar a la entrada principal
y usar explosivos para volar las puertas. Inmediatamente después, escuchamos el sonido de disparos masivos y gritos de hombres en batalla. La distracción fue suficiente para que Miguel lograra desarmar a don Aurelio. La navaja voló por el aire, aterrizando con un tintineo metálico en una esquina del estudio. ¡Se acabó, Aurelio!, dijo Miguel, poniéndose de pie y apuntando su pistola hacia el hombre caído. Don Aurelio se incorporó lentamente con las manos levantadas, pero sus ojos seguían brillando con desafío. ¿Creen que esto termina conmigo?, preguntó con una sonrisa torcida. Soy solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Cuando yo muera, otro tomará mi lugar. Tal vez, admití, pero al menos tú no estarás ahí para verlo. Joaquín, dijo Esperanza suavemente, mira esto. Se había acercado al escritorio de don Aurelio y había encontrado algo que nos habíamos perdido en la pelea. Una carta recién escrita con tinta aún húmeda. ¿Qué es?, preguntó Miguel. Una carta al gobernador Mendoza, respondió Esperanza, leyendo rápidamente, informándole sobre los documentos que recuperamos y pidiendo refuerzos del ejército para eliminar a todos los testigos. Don Aurelio se rió con amargura. Ya es demasiado tarde, muchachos. Esa carta saldrá con el correo de mañana. Para el final de la semana, el gobernador habrá enviado suficientes soldados para limpiar todo este territorio de bandidos y revolucionarios. No, dijo una voz desde la puerta, no lo hará. Nos volvimos para ver a Roberto parado en la entrada del estudio, con una sonrisa de satisfacción en su rostro cubierto de pólvora y sangre. Las puertas están abiertas, los guardias están muertos o han huido y... Levantó un saco lleno de papeles. He recuperado todos los documentos de la caja fuerte principal en el piso de abajo. ¿Y?, pregunté. Y resulta que don Aurelio guardaba copias de toda su correspondencia con el gobernador Mendoza, incluyendo cartas que detallan planes para vender territorio mexicano a compradores americanos. Don Aurelio palideció. Eso está en código. No podrán probarlo. No necesitamos probarlo en una corte, dije, finalmente entendiendo lo que Roberto estaba sugiriendo. Solo necesitamos hacerlo público. Esperanza sonrió por primera vez en lo que parecían años. Cuando la gente vea estas cartas, cuando vean las listas de pagos, cuando vean los documentos falsificados, el gobernador Mendoza será removido del poder antes de fin de mes, terminé. Y toda su red de corrupción se vendrá abajo con él. Don Aurelio nos miró con odio puro. ¿Y qué van a hacer conmigo? Miguel y yo intercambiamos miradas. Era una buena pregunta. Podríamos matarlo aquí y ahora, pero eso nos convertiría en asesinos. Podríamos entregarlo a las autoridades, pero las autoridades locales estaban corruptas. Vamos a hacer algo mejor, dijo Esperanza de repente. Vamos a dejarte vivir. ¿Qué?, preguntamos Miguel y yo al mismo tiempo. Vamos a dejarte vivir, repitió Esperanza, pero vas a vivir como un hombre arruinado. Sin dinero, sin propiedades, sin poder. Vas a vivir sabiendo que todo lo que construiste fue destruido por las mismas personas que trataste de eliminar. Don Aurelio la miró con una mezcla de confusión y horror creciente. No pueden quitarme todo. Ya lo hicimos, le informé. Todos los documentos legales que justificaban tus posesiones de tierra eran falsificaciones. Cuando eso se haga público, las familias originales podrán reclamar sus propiedades. Todo lo que poseías regresará a sus verdaderos dueños. Y en cuanto a tu oro y tu dinero, agregó Miguel, digamos que los hombres que vinieron conmigo esta noche eran muy eficientes redistribuyendo riqueza mal adquirida a las familias que la necesitaban. Don Aurelio se desplomó en una silla, aparentemente envejeciendo 10 años en pocos segundos. ¿Todo?, susurró. Todo, confirmó Esperanza con satisfacción. Salimos del estudio dejando a don Aurelio sentado entre los restos de su imperio, un hombre quebrado contemplando las ruinas de una vida construida sobre la maldad. Afuera,
El amanecer comenzaba a pintar el cielo de colores rosados y dorados. Los hombres de Miguel estaban reuniendo las últimas resistencias de los guardias de don Aurelio, pero la batalla estaba claramente ganada. ¿Y ahora qué?, preguntó Esperanza mientras estábamos parados en el patio del rancho, respirando el aire fresco de la mañana. Ahora, dije, tomando su mano por primera vez, ahora empezamos de nuevo. ¿Juntos?, preguntó ella, y pude escuchar tanto esperanza como miedo en su voz. Si tú quieres, respondí. Una moneda de oro me compró tu libertad, Esperanza. Pero tu libertad te pertenece a ti. Puedes hacer con ella lo que quieras. Esperanza me miró durante un largo momento, y luego sonrió con una calidez que rivalizaba con el sol naciente. ¿Sabes qué, Joaquín Herrera?, me dijo. Creo que quiero quedarme contigo, porque tú no compraste a una esclava por una moneda de oro. Compraste a una compañera, y esa, mi querido cowboy solitario, es una inversión que vale mucho más que cualquier cantidad de dinero. Miguel se acercó a nosotros limpiándose las manos en un pañuelo. Los documentos están siendo copiados y distribuidos tal como planeamos, nos informó. Para el final de la semana, todo México sabrá la verdad sobre don Aurelio y el gobernador Mendoza. ¿Y qué harás tú ahora?, le pregunté. Miguel miró hacia el horizonte, donde el sol continuaba subiendo. Creo que hay muchos otros don Aurelios en México, Joaquín, y muchas otras familias como la de Esperanza que necesitan justicia. ¿Una cruzada?, pregunté. Una cruzada, confirmó con una sonrisa. ¿Te interesaría unirte? Miré a Esperanza, quien asintió con entusiasmo. Creo, le dije a Miguel, que acabas de reclutar a 2 nuevos cruzados. Y así fue como un cowboy solitario, una joven rebelde y una moneda de oro comenzaron una revolución que cambiaría el rostro de México para siempre. Porque a veces las mejores inversiones son las que haces con el corazón, no con el bolsillo. Y a veces el amor verdadero comienza no cuando compras la libertad de alguien, sino cuando decides que esa persona es tu hogar.